radica básicamente en eso. La dieta con muy poca sal, con aumento del consumo de potasio, por eso les decía frutas y verduras y ejercicio aeróbico. Mantener un peso adecuado, evitar el alcohol, evitar el tabaco, evitar el estrés. Ok, chicos, vamos a, vamos a pasar a ver lo que continúa de los antihipertensivos del tratamiento farmacológico. ¿Ok? Si no, nos va a ganar la hora como el otro día y estamos casi en nada. Perfecto. Eh, eh, ok, los antihipertensivos tienen una gran cantidad de medicamentos que los podemos dividir por grupos. Ya les decía ayer que si es la presión está producida por la bulimia básicamente y la fuerza que hace este contenido en las paredes arteriales, entonces para el tratamiento de la sobrepresión o de la hipertensión o de la presión alta, básicamente se reduce en eso. Y por eso un tratamiento, unos medicamentos, un grupo de fármacos fundamentales para el tratamiento de la hipertensión son los diuréticos. Los diuréticos, como su nombre lo dice, eh, producen diuresis y con lo que se elimina agua y sodio. Y también, dependiendo del grupo de diuréticos, se puede eliminar otros electrolitos. Y los diuréticos son básicamente las tiazidas, los diuréticos de asa y los sorbos de potasio. Eso va a haber, ese tema lo vamos a ver específicamente en otra clase teórica, porque hay una clase teórica que el 50% es exclusivamente para diuréticos. Los alfa-adrenérgicos básicamente es un grupo de medicamentos que actúan a nivel central y que son adrenérgicos, pero lo que produce es vasodilatación, por lo tanto, va a hacer que disminuya la presión. Los bloqueantes beta-adrenérgicos, estos son antiadrenérgicos, bloqueantes adrenérgicos, es un grupo sumamente interesante, así como habíamos visto el grupo de los medicamentos que vamos a ver ahora, los del sistema renina-angiotensina, que intervienen en muchas cosas. Los bloqueadores beta-adrenérgicos o los beta-bloqueadores se utilizan, por ejemplo, para bajar la presión, por ejemplo, en el síndrome coronario agudo como antianginosos, entre comillas, y también se utiliza como antiarrítmicos. Esas tres propiedades son compartidas también con los calcioantagonistas, que los calcioantagonistas pueden utilizarse como antihipertensivos, como antiarrítmicos y como antianginosos. O sea, estos grupos no son exclusivamente para tratar la hipertensión y no se utiliza para otra cosa. Hay medicamentos, como algunos que lo vamos a ver ahora, por ejemplo, en los vasodilatadores, que solo sirven para bajar la presión y tienen algunas acciones colaterales. Pero estos grupos de medicamentos tienen otras acciones y son fundamentales. Por ejemplo, los diuréticos que les acabo de mencionar, el tratamiento no solo se utiliza para bajar la bulimia y bajar la presión, es un capítulo sumamente importante del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Es un tratamiento importante de la insuficiencia renal, del síndrome nefrótico y de una serie de problemas que producen edema. Sí, o sea, son diuréticos que se utilizan como parte del tratamiento hipertensivo, pero su potencial terapéutico no es solamente para bajar la presión. Los antagonistas del calcio también lo vamos a ver en otra parte, en otro día, porque eh, tiene que ver, lo hemos juntado con los antianginosos y lo vamos a volver a ver muy de pasada cuando veamos antiarrítmicos. Eh, y es lo que ya vimos ayer y yo espero que ustedes ya estén bastante, digamos, sensibilizados con el tema. Hemos visto los inhibidores de la actividad de la angiotensina. Ahí están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 y los inhibidores de la renina, que en nuestro país no existen y solamente el alisquireno, que es uno solo, no se utiliza generalmente en el tratamiento de la hipertensión o no ha tenido el éxito que se esperaba.
Entonces vamos a ver básicamente el día de hoy IECA y ARA2. Hay otro grupo de medicamentos que son hipotensores de acción central. Lo vamos a ver en la próxima clase, la clonidina, la metildopa, la reserpina y los agonistas imidazolínicos y midasolínicos son medicamentos que ya están fuera de uso, ya no se utilizan. Entonces, ya no tiene razón de que perdamos el tiempo. Nos va a faltar tiempo para otras cosas. Y hay vasodilatadores directos como la hidralazina, el nitroprusiato de sodio, el minoxidil y otros inhibidores adrenérgicos que lo vamos a ver en la próxima clase también. Entonces, ahora vamos a pasar de plano para ver, para ver lo que es para ver lo que es exactamente el tema del día de hoy, que es inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. No puedo, ya. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como para ustedes ya es conocido, pues, ¿no? Esta es una sustancia que va a actuar directamente en una enzima que va a evitar el paso de la angiotensina 1 a 2, y eso va a evitar que la angiotensina, como su nombre, si ustedes se ponen a verlo, se ponen a razonarlo, angio viene de sangre y de vasos sanguíneos, y tensina de la tensión. Entonces, la angiotensina produce una tensión en los vasos sanguíneos, y esa tensión, o sea, esa vasoconstricción de la capa muscular de los vasos sanguíneos aumenta la tensión, y eso aumenta la presión arterial, y nosotros traducidos en fisiología hablamos de la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Entonces, eso básicamente vamos a evitar cuando utilizamos este grupo maravilloso de medicamentos. Ya lo hemos visto y vamos a ver algunos cuadros con el afán solamente de que esto se quede fijado, porque aunque ustedes no lo crean, lo van a ver por muchos años en su vida. Y como ayer en la exposición, ayer y antes de ayer, ya se vio incluso en un tema tan candente, tan de moda ahora, en, en, la, en la virosis esta que nos está poniendo de patas para arriba en todo el mundo, ¿no? Descubriendo lo poco preparado que estamos para afrontar un problema serio de salud, y no solamente en el Perú, que es un país pobre y con un sistema de salud sumamente deficiente, sino en todo el mundo. El país más rico del mundo. Se supone que uno de los países más adelantados del mundo, como Estados Unidos, es el país que tiene más enfermos por el COVID-19 y mayor mortalidad que todos los países del mundo. Eso demuestra que no solamente es una cuestión de dinero. Lo que pasa es que se le ha dado muy poca importancia a la salud y a la vida, que debe ser lo fundamental. Creo y estoy convencido de que el fin supremo sobre la faz de la tierra es la vida, y esa es nuestra misión. Nosotros los que abrazamos esta carrera, nosotros los que nos dedicamos a servir a los seres humanos, a servir a la gente para mejorar su condición de salud y para evitar que muera innecesariamente. Nosotros tenemos como misión eso, el servicio a las personas. Entonces nosotros no le hemos dado la verdadera importancia, no, pero en todo el mundo. No, la gente, yo estoy enfermo, pero igual me levanto a trabajar, ¿no? Así como la gente que han visto en Lima, que sale, no tengo que trabajar, pero mi familia no come. En parte es cierto, pero si se valoraría mejor la vida, se vería la forma de exponerse menos, de cuidarse más, y lo que falta es educación. Y esa es otra de de la parte de nuestra misión, de enseñar a la gente qué es lo que tiene que hacer para no enfermar. Y una vez que está enfermo, enseñar qué es lo que debe hacer para mejorar y no morir. Por eso es que este tema ha cobrado cierta relevancia en estos días,
porque la enzima convertidora de la angiotensina, la enzima, la ECA1, va, va a producir un cambio desde la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Sin embargo, hay una enzima convertidora de angiotensina 2. Esa angiotensina 2 convierte la angiotensina 1 en angiotensina 1.7. Y esa enzima convertidora de angiotensina 2 es la que interviene directamente como si fuera un receptor, como si fuera la chapa de una llave para el ingreso de este SARS-CoV-2 para el ingreso a la célula y su posterior daño a la célula, a la salud de las personas. Lo van a ver siempre, porque no es una sola vez que este tema va a cobrar importancia. Pero donde ha tomado una vital importancia es en la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, eh, la angiotensina 2 produce una serie de acciones que son deleterias para la salud del corazón. Y los inhibidores de esta enzima se han vuelto unos salvadores, ¿sí? Lo vamos a volver a ver, yo creo, en algún momento, pero ahora, como nosotros no tenemos un capítulo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo tenemos que ver ahora. Lo repetiremos un poco de repente cuando veamos diuréticos, pero ahora lo que tenemos que repasar rápidamente es la angiotensina que se produce básicamente en el pulmón, en el corazón, en los vasos sanguíneos, se produce en muchas partes del organismo y está en la circulación, va a ser intervenido por la renina que se produce en el riñón en muchos lugares también, pero básicamente en el aparato juxtaglomerular, alrededor del glomérulo. Ahí se produce la renina. Lo importante de esto es que es el riñón que produce la renina y ese riñón que va a producir la conversión de angiotensina en angiotensina 1 y el riñón, por eso cobra una vital importancia en el manejo de la cantidad de la volemia, de los líquidos en el cuerpo, de las sales, de la presión arterial y de una serie de problemas, de una gran cantidad de patologías. Por eso el riñón tiene una vital importancia en la producción de la hipertensión arterial y también de su. Entonces, esta renina ha sido estudiada por grupos de personas y existen personas con hiperreninemia, con renina alta, y personas con renina baja. Y se han podido clasificar este grupo de personas y tratar de darles cierto tratamiento para bajar la presión. Y la verdad es que no ha sido un éxito y se ha tenido que dejar de lado. Pero lo cierto es que el angiotensinógeno es convertido a angiotensina 1 por la renina, ¿no sé? Y luego, pues, esta angiotensina 1 va a ser convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, que algunos llaman la convertasa, pero para no confundir, nosotros vamos a hablar de enzima convertidora de angiotensina, o la ECA, ¿no? Esta angiotensina 2 tiene una serie de funciones, por así llamarlo. ¿No? Esta angiotensina 2 va a ir a juntarse con un receptor con dos tipos de receptores. Uno es el receptor AT1, que tiene que ver con la elevación de la presión arterial, con la fibrosis y con una serie de acciones que van a producir al final daño al sistema cardiocirculatorio. En cambio, esta misma angiotensina 2, cuando se une al receptor AT2, produce lo contrario. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Hace todo lo contrario de lo que se hace en el AT1, siendo la misma angiotensina 2 solamente dependiendo a cuál de los receptores se va a unir. La enzima convertidora de angiotensina tiene un gran parecido con la enzima que va a degradar a la bradicinina o a la bradiquinina. Ese gran parecido hace que cuando está presente la enzima convertidora de angiotensina, la bradiquinina, que es una sustancia vasodilatadora, o sea, en contra
de la presión arterial se degrada. Perdón, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Bueno, eh, entonces, cuando se interviene con la sustancia inhibidora de angiotensina, perdón, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, no se degrada la bradiquinina, queda más tiempo la bradiquinina en el organismo y produce vasodilatación, y eso aumenta el poder de los IECAS como antihipertensivos. Y también con el remodelamiento cardíaco en la pared del miocardio, incluso en el endotelio, y una serie de otras funciones que van a dar un gran paso para mejorar la salud cardiovascular, hablando de los inhibidores de esta enzima convertidora de angiotensina. Otra de las funciones fundamentales de la angiotensina es que aumenta la producción de aldosterona en la médula suprarrenal, y la aldosterona, pues ya sabemos que tiene funciones específicas respecto a los electrolitos, respecto al sodio y básicamente al sodio y al manejo del agua dentro de nuestro organismo. Aquí están los inhibidores de la angiotensina y vamos a ver que la angiotensina 2, cuando ya se ha convertido, después de que ha actuado la enzima convertidora de angiotensina, es un potente vasoconstrictor. Es un potente vasoconstrictor que se produce, pues ya sabemos, por esta conversión, ¿no? Por la ECA, cuando se actúa sobre la angiotensina 1. Estos inhibidores de la enzima convertidora bloquean a esta enzima, con lo que la producción de angiotensina 2 va a disminuir, pues, y eso también va a disminuir el efecto vasopresor y por lo tanto va a bajar la presión arterial, ¿sí? O sea, son unos antihipertensivos excelentes. Hace algunos años se hablaba del tratamiento de hipertensión y por niveles. El primer nivel de ataque que se usaba para bajar la presión eran los beta bloqueadores. Primero los diuréticos, luego los beta bloqueadores. Luego se cambió y se hablaba primero los beta bloqueadores y los diuréticos. Ahora no. Ahora lo primero que se usa cuando hablamos de hipertensión son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y es más, ahora se utilizan los antagonistas de los receptores de angiotensina. Y ustedes van a encontrar que en algunas partes, no, solo se usan los ARA2 cuando no se puede usar un IECA. Mentira, no es totalmente cierto. Es más, en el mundo, en este momento, lo que más se usa para combatir la hipertensión es el ARA2, y con un resultado muy, muy bueno. Sin embargo, los IECAS no han dejado de actuar y actúan muy bien. Ahora vamos a ver que son una gran cantidad de inhibidores que se siguen utilizando y tienen una gran ventaja. Son medicamentos baratos y que se encuentran en cualquier parte y en cualquier posta del Ministerio de Salud, en cualquier parte del Perú o del mundo. Existen estos medicamentos. Pues, a diferencia de los otros medicamentos que son un tanto más sofisticados, por ejemplo, podría encontrar algo, pero no todos los medicamentos. En cambio, el captopril, el enalapril lo van a encontrar en cualquier parte y son sumamente baratos. Ya les decía que estos IECAS también inhiben la degradación de la bradicinina. Eso hace que permanezca más tiempo en la circulación la bradicinina, con su gran efecto vasodilatador. Mecanismo de acción. El mecanismo de acción, ya sabemos, ¿no? Este grupo de medicamentos altera el sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminuyendo la producción de angiotensina 2 por acción específicamente de la enzima, actuando en la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina cataliza la producción
de angiotensina 2 a partir de la 1, y la degradación de la bradiquinina, como se los había dicho. La inhibición de la ECA produce entonces disminución de los niveles plasmáticos y tisulares de la angiotensina 2 y un aumento de los niveles de bradiquinina. Y los efectos son sumatorios, ¿no? Si disminuyo la vasoconstricción y aumento la vasodilatación, lo que va a hacer es bajarme la presión, ¿no es cierto? Eso es lo que se logra con estos medicamentos. Y por eso son tan efectivos, por eso son tan buenos. Entonces, por eso les digo que ahora ya no estamos pensando, está con presión, vamos a darle un diurético. Sin embargo, en el 2006, el comité recomendaba como primera línea de tratamiento de la hipertensión una tiacida, un diurético tiacídico, para todos. Y hacía énfasis para el uso en algunos grupos de pacientes como en los ancianos y también para hipertensión sistólica. Eso no ha perdido. Los diuréticos se utilizan, pero los diuréticos solamente cuando la presión es muy, muy, muy leve, los tiacídicos se utilizan solo. Generalmente se van a utilizar en adición a estos medicamentos, a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o a los ARA2, donde se produce un sinergismo, se suman las acciones y el efecto es mucho mejor. Si ustedes le dan solamente diuréticos o solamente le dan IECAS o ARA2, el efecto si se suma, por separado no sería lo mismo. Cuando se juntan, hay un gran sinergismo y la respuesta es realmente muy buena. Estos inhibidores no interfieren con la producción de angiotensina 2 por otras vías, porque no solamente hay una vía que es la vía donde actúa la enzima convertidora de angiotensina. Existen otras vías por donde se va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2 y esta angiotensina 2 va a ir a actuar a los receptores de los AT1, los AT2. Eh, los IECAS no interfieren en la otra vía, solamente interfieren en la vía de las secas, porque hay otras vías como por ejemplo la vía de las quinasas o otras vías como las proteasas que van a producir también angiotensina 2 y van a seguir produciendo su daño. O sus acciones que al final van a producir una serie de complicaciones en el riñón, en el cerebro, en el corazón, en la vista y en muchas otras partes más. Entonces, por eso es que cuando ya teníamos los inhibidores de la angiotensina, los de la enzima convertidora de angiotensina, se suponía que ya habíamos logrado gran parte del camino para el tratamiento, pero pese a que se bloquea con esos inhibidores a la enzima convertidora de angiotensina, sigue habiendo angiotensina 2 y sigue habiendo vasoconstricción, porque hay otra vía. Hay otras vías que no se bloquea con esto. Y eso llevó en algún momento a pensar que se podía utilizar estos IECAS con un ARA2, porque los que se convertían por el otro lado los podíamos bloquear con el ARA2. Pero en este momento, eh, la sociedad europea, la sociedad americana en cardiología, prohíben el uso, le dicen que no les parece racional que se mezcle un IECA que tiene la misma vía con un ARA2 que al final es también del mismo sistema. Pero si se está formando angiotensina 2 por otro lado, yo lo puedo agarrar más adelante con ARA2 y podría bloquearlo. Pero se ha visto que el uso de estos dos medicamentos no funciona. Por eso es que no se debe usar. Cuando se usa en forma continua los IECAS, aumentan los niveles de A2 a pesar de que se ha inhibido la enzima convertidora de angiotensina. O sea, cuando se están usando los IECAS. Y esto se produce porque las otras vías van a producir angiotensina 2 y esas vías se llama
escape de angiotensina. O sea, por una vía de escape se produce angiotensina y sigue produciendo los mismos efectos. Bueno, hay una, hay una cuestión acá que me está obstruyendo la lectura y quiero arreglarlo y no puedo. Eh, Cuando caen los niveles de angiotensina 2, esto va a alterar los mecanismos de retroalimentación negativa que produce pues esta angiotensina 2, que va a ir a incidir directamente en la producción de renina y subsecuentemente en angiotensina 1, lo que lleva al aumento de los niveles plasmáticos tisulares, tanto de renina y también de angiotensina 1. Estos fármacos, los inhibidores de la angiotensina, van a actuar independientemente de los niveles basales de renina que se tenía antes del inicio de esta, del uso de los iecas. O sea, haya renina alta o haya renina baja, igual van a actuar los inhibidores de la ECA. Por eso es que los medicamentos que actuaban, los antirrenínicos, no funcionaron y ya no sirven y no se utilizan. Estos inhibidores, los IECA, aumentan los niveles circulantes y tisulares de la bradiquinina, ¿no? Lo que a su vez, esta bradiquinina va a producir liberación del óxido nítrico. Y todos sabemos que el óxido nítrico es un potente vasodilatador. Esto a su vez va a aumentar la producción de prostaglandinas que tienen también acción vasodilatadora. Óxido nítrico, prostaglandinas, producen vasodilatación. Eso va a ir a sumar la falta de la acción de la musculatura de los vascular, o sea, la tensión vascular, o sea, la acción de la angiotensina, entonces va a bajar la presión arterial. La bradiquinina podría participar en este efecto, ya que una de las enzimas que la degrada, la bradiquinina, que se llama la cininasa 2, es exactamente, no es exactamente, pero es sumamente parecida, casi idéntica a la enzima convertidora de angiotensina. Por eso es que aparentemente ingresa en esta parte de la degradación de la bradiquinina y es que se producen, si la ECA actúa, va a degradar la bradiquinina y no produce vasodilatación. Pero si nosotros con la IECA lo anulamos, sí se produce la vasodilatación. Otros mecanismos de cómo actúan los IECAs es, por ejemplo, cuando disminuye el tono simpático tanto a nivel central como a nivel periférico. Cuando actúa a nivel central, generalmente podría producir algunos reflejos circulatorios, pero esto no la altera. No altera los reflejos circulatorios y por lo tanto no se produce taquicardia refleja y tampoco se produce hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática es mejor con algunos de estos IECAS. Por ejemplo, uno de los IECAS que menos hipotensión ortostática produce es el enalapril, y en algunos pacientes se puede producir hipotensión ortostática, como el captopril en algunos pacientes que tienen alguna depresión de la bulimia, en ancianos que tienen algunas otras comorbilidades que han alterado el nivel hidroelectrolítico. Pero para eso es mejor el enalapril. Además, los IECA producen una mejoría en la función endotelial y en el remodelado vascular a largo plazo. La remodelación se produce en las paredes de los vasos sanguíneos, se produce en la pared del corazón y esta remodelación no es algo favorable, es malo, dependiendo a qué nivel actúa. Por eso, estos IECAS mejoran la función endotelial. Y este remodelado que era malo va a ser positivo. O sea, mejora la función de la remodelación también.
Y volvemos a los cuadritos, ¿no? Un poco para fijar el conocimiento de esto. Y ya tenemos la angiotensinógeno, va a venir la renina, la angiotensina 1, la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 produce el AT1 y el AT2, ¿no? En, Al otro lado, la ECA va a producir degradación de las bradicininas y si actúan las ECAs, pues se inhibe la degradación, se producen prostaglandinas, se produce vasodilatación y además se produce natriuresis, o sea, eliminación de sodio por la orina. Y si eliminamos sodio por la orina, va a salir más líquido, por lo tanto disminuye la volemia y por lo tanto va a disminuir la presión arterial. La vasodilatación que se produce cuando la ECA, la IECA, los IECA van a actuar sobre la enzima convertidora, que ya no van a permitir que actúe la angiotensina 2 sobre la AT1, al final el resultado de esto es vasodilatación, disminución de la liberación de catecolaminas, disminución de la liberación de aldosterona y como resultado, disminución de la presión arterial. Pero además, la disminución de la liberación de aldosterona no solamente actúa en la presión arterial, actúa en el funcionamiento del corazón porque la aldosterona va a manejar sodio, agua, que eso va a incidir directamente en la función del corazón. Tanto así que en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, uno de los diuréticos fundamentales que se utiliza son los antialdosterónicos como tratamiento importante de la insuficiencia cardíaca. Estos diuréticos que lo vamos a ver también dentro de poco, eh, estos inhibidores o antagonistas de la aldosterona y que son ahorradores de potasio, hace en uno de los últimos reportes de la JOIN, del Comité Conjunto de Hipertensión, también recomendaron, así como se recomendaba hidroclorotiazida, también se recomendaba el uso de estos mineralocorticoides o de estos medicamentos que manejan el, los minerales en la corteza suprarrenal y produce disminución de la presión arterial en muchas hipertensiones que no, pues, no se podían conseguir su estabilización. Que el tratamiento que se utilizaba, 2 o 3 drogas de altas dosis de varios antihipertensivos que eran combinados, se le ponía un poquito de, de diurético ahorrador de potasio y se solucionaba el problema. Y además mejoraba la función del corazón. Continuamos entonces viendo los efectos farmacológicos de los IECA. Y vamos a ver exactamente qué, qué efectos secundarios cardiovasculares. A ver, ya lo sabemos. Si disminuye la angiotensina, no va a poder actuar en la musculatura de las arteriolas, la resistencia vascular periférica va a disminuir. ¿Eso qué va a llevar? Va a llevar que va a disminuir la presión arterial y básicamente disminuye la presión arterial media. Este efecto se puede ver potenciado en situaciones especiales cuando se incrementa la actividad del sistema renina-angiotensina, cuando se ha hecho un tratamiento previo con diuréticos o cuando se ha hecho un tratamiento previo con dieta hiposódica. ¿Se acuerdan que les decía que el tratamiento no farmacológico hay el tratamiento con poco sodio, con 2 gramos de sodio, con 5 gramos de cloruro de sodio? Bueno, la dieta hiposódica no solamente se da en pacientes que no se utilizan drogas. Los pacientes que toman tratamiento farmacológico con 1, con 2, con 3, con 4, 5 medicamentos, igual tienen que hacer dieta hiposódica. Es más, igual tienen que hacer ejercicios.
O sea, el cambio del estilo de vida es para siempre. No solamente, bueno, yo intento con dieta y con ejercicios y si no me va bien, pues lo dejo y tomo medicamentos y sigo con mi vida loca. No, señor. Si tú no modificas tu estilo de vida, no solamente no controlas la presión, sino te vas a encontrar con todas las complicaciones que da la hipertensión. Y dentro de poco vas a tener dolor de pecho, o vas a tener un accidente cerebrovascular, te vas a quedar hemipléjico, o te vas a quedar ciego por una retinopatía hipertensiva, o una insuficiencia renal. Pues hay que hacer, el hipertenso tiene que hacer dieta, tiene que hacer ejercicios, además de tomar sus medicamentos, como se le indica, en los horarios se le indica, por ejemplo, si tiene que ser antes de la alimentación o después de la alimentación, y vamos a ver por qué. También el volumen minuto no se modifica. Sin embargo, los inhibidores ECA pueden aumentar este volumen cuando está disminuido, como en los casos de insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo. Insuficiencia cardíaca congestiva, todo el volumen está por fuera de la vasculatura. El paciente está recontrinchado. Hay un montón de agua en el cuerpo, pero no está dentro de los vasos, no está en la volemia, está en un edema. Y ahí sí mejora los IECAS. Por eso los IECAS son fundamentales en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El volumen sistólico, o sea, el volumen de sangre que ventrículo izquierdo expulsa en cada sístole, aumenta. Y aumenta por acción de los inhibidores de la ECA. Les hablé el otro día un poco del inotropismo, de la carga, de la precarga. Esto, el inotropismo es la fuerza de contracción, que tiene el miocardio, la capa muscular del corazón. Y a eso algunos fisiólogos lo hacían un símil de la carga, cuando se cargaba el sistema vascular. Y entonces hablaban de una poscarga, o sea, después de la carga, y una precarga que sea antes de la carga. Y estos conceptos hemodinámicos han quedado porque son útiles. Porque si nosotros sabemos qué es la precarga, qué es la poscarga y con qué podemos modificar, vamos a hacer un buen tratamiento para la hipertensión, para la insuficiencia cardíaca y evitar sus complicaciones. La precarga, la precarga, les decía el otro día, tiene que ver con el volumen de fin de diástole. O sea, al final de la diástole se carga toda la sangre que está viniendo de la aurícula izquierda, que ha venido de cargar oxígeno de los pulmones. Ya la sangre oxigenada llega a las aurículas y va a pasar en la apertura de la mitral, pasa hacia el ventrículo izquierdo. Al final de la diástole tiene un volumen de fin de diástole y hay también un aumento de presión. En ese momento, precisamente en el volumen de fin de diástole, cuando aumenta la presión, ahí hablamos de precarga. Eso depende con la contracción ventricular, y en eso tiene que ver también muchos factores fisiológicos, pero hay una ley fisiológica que es la ley de Frank Starling. Cuando se carga bien el músculo, se distiende la fibra muscular, a mayor distensión, mayor fuerza de contracción. Entonces, hay una sístole buena si es que hay una buena carga, ¿no? Y ahí la precarga influye bastante, porque además la precarga tiene una relación directa con la cantidad de sangre que está en el sistema venoso. Después de que se ha contraído el ventrículo izquierdo, después de ese inotropismo, viene la poscarga. ¿Qué es la poscarga? Es la fuerza que se opone al vaciamiento del ventrículo. Y en eso hablamos de la presión arterial, o también se puede hablar de la presión aórtica. Y estos medicamentos, los inhibidores de la enzima
de la enzima convertidora de angiotensina, va a disminuir la precarga y va a disminuir la poscarga. Y eso en un paciente con insuficiencia cardíaca, con una función deficiente del corazón, va a ser maravilloso. Eso va a promover que si no se exige tanto a ese músculo, va a empezar a mejorar. Y si adelante no hay una fuerza que le exige más trabajo, el corazón descansa y empieza a mejorar. Así como cuando están ustedes malitos, se van a la cama a reposar, bueno, todas nuestras células necesitan un periodo de reposo para que haya una autorreparación. ¿Eh? Y nosotros le vamos a ayudar con algunos aditamentos, como en este caso los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. También va a actuar en la presión arterial pulmonar. Estos medicamentos no son los más específicos para la hipertensión pulmonar, pero disminuye la presión arterial pulmonar. Por ejemplo, los antagonistas del calcio, los fluidopiridínicos, la disminuyen más. Pero hay otros medicamentos que disminuyen más la presión arterial pulmonar y entre ellos les paso la voz para los varones que ya, creo que todos saben ya el uso de los antagonistas de la fosfodiesterasa, como el sildenafilo, por ejemplo. Se utiliza para bajar la presión arterial pulmonar. También los inhibidores SECA van a disminuir la presión auricular derecha, o sea, la presión de la aurícula derecha, la van a disminuir. Y eso es importante, porque cuando la presión en la aurícula derecha está aumentada, no va a recibir la sangre que va a llegar por la vena cava superior y la vena cava inferior. Y eso va a producir que aumente la presión hidrostática en el lecho venoso, y cuando aumenta la presión hidrostática sale para afuera y produce edemas. ¿Sí? También actúa los IECAS y es fundamental en la disfunción diastólica. ¿Qué es la disfunción diastólica? Un poco de chino, ¿no? Lo que les decía el otro día, que el músculo cardíaco, el miocardio, su función básicamente es contraerse, llenarse de sangre. Una vez que está lleno, se contrae y saca la sangre del torrente sanguíneo y lleva el oxígeno y los alimentos a todas partes que se necesita, y eso nos permite que sigamos viviendo, ¿no es cierto? Pero para que se pueda llenar toda la sangre que se va a necesitar en el requerimiento metabólico de todo nuestro organismo, eh, para que se pueda llenar bien, se tiene que relajar el músculo, el miocardio, el músculo cardíaco, se tiene que relajar. Y cuando existe mayor cantidad de tejido celular intercelular, cuando existe tejido conectivo que está uniendo las células, este tejido conectivo no tiene esa función que tiene el músculo, de relajarse y de contraerse. Este tejido celular subcutáneo es duro, ni se estira ni se contrae. Entonces, cuando crece, este tejido, solamente aumenta la presión porque no se puede relajar y no aumenta la contracción. En el ventrículo izquierdo, cuando se produce eso por acción, como consecuencia de la presión arterial o de la hipertensión arterial, el corazón entra en una disfunción diastólica. No se puede dilatar, por lo tanto, no hay un buen llenado diastólico. Por lo tanto, el volumen sistólico va a ser menor. La fracción de eyección va a ser menor. El gasto cardíaco va a ser menor y en algún momento no va a poder cumplir con los requerimientos que todo el organismo le reclama, porque esa es la función del corazón. Le dice, la punta del dedo gordo o la punta de mi meñique o en mis ojos o en cualquier parte necesita energía para cumplir su función, y le dice al corazón, oye compadre, mándame tanta cantidad de oxígeno, y eso va a ir con la sangre, y eso lo tiene que largar el corazón.
pero si no se carga bien, si no se puede dilatar bien, no va a poder cumplir con esa función. Y eso se llama disfunción, que es, digamos, casi un sinónimo de insuficiencia. Pero se empieza a disfuncionar y cuando ya la disfunción aumenta, 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 ya no funciona y entonces es una insuficiencia cardíaca. La disfunción diastólica es casi un sinónimo de una insuficiencia cardíaca diastólica y que solamente es la falta de relajación del miocardio. No se puede relajar y eso nos da síntomas. Y eso ha cambiado un montón lo que nosotros teníamos como conocimiento de la insuficiencia cardíaca. Porque si el corazón sirve para bombear sangre y no bombea lo suficiente, solo se creía que era porque no se podía contraer bien. O sea, no había un buen inotropismo, no había una buena sístole. Entonces se pensaba que la insuficiencia cardíaca, eso era solamente pues una insuficiencia sistólica. Pero se ha descubierto que gran parte de las insuficiencias cardíacas no son por una mala función sistólica, es por una mala función diastólica. No existe relajación del músculo. Y al no existir relajación del músculo, no hay un buen llenado y hay una insuficiencia y para empezar hay una disfunción diastólica. Esta disfunción diastólica del ventrículo izquierdo también mejora con los YECA. Entonces, ahora ya me pueden entender por qué es importante los YECA en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Porque alguien podría decir, ¿a mí qué me importa? Si lo que quiero, si solamente los YECA me va a bajar la presión. No solamente, señor, porque esa baja de presión tiene una serie de complicaciones y consecuencias y eso se puede evitar con el uso de los YECA en el corazón y también en el riñón. Por eso, los YECA son fundamentales en la prevención de la insuficiencia renal o de la nefropatía diabética o de la insuficiencia renal por otras causas también. Por eso hay que, para evitar la insuficiencia renal en diabéticos, hay que darles YECAs. El flujo sanguíneo en general no se modifica. Los tonos de los vasos de capacitancia disminuyen. ¿Cuáles son los vasos de capacitancia? Básicamente, los vasos de capacitancia son los que están llegando a las cavidades de capacitancia. Y las cavidades de capacitancia son las cavidades derechas del corazón. Básicamente la aurícula derecha, también un tanto el ventrículo, pero básicamente la aurícula derecha. ¿Y qué llega a la aurícula derecha? Por arriba llega a la vena cava superior y por abajo llega a la vena cava inferior. ¿Y de dónde viene la sangre venosa que llega a esas venas cavas? Viene de todo el sistema venoso. Por debajo del corazón, hasta la punta del dedo, va a llegar por la vena cava inferior. Y por arriba del corazón, la parte superior del tórax, el cuello, la cabeza, va a llegar por la vena cava superior. ¿Sí? Ahí es que, actúan también los YECAs. Y si actúa ahí modificando el tono de esos vasos, va a disminuir básicamente el aumento de la presión hidrostática y eso va a hacer que al disminuir esa presión que está dentro de los vasos, va a evitar que salga más la sangre hacia afuera y por lo tanto va a disminuir los edemas. Y hay un grupo de medicamentos que son muy importantes, que los vamos a ver en la próxima clase o en las próximas clases, es los antagonistas de los canales del calcio, que se utilizan como antiaginosos, como antihipertensivos, como antiarrítmicos. Estos producen edema. Y si ustedes a esos pacientes, ¿y cómo produce edema? Porque aumenta el tono de los vasos de capacitancia. Y si les das YECA, que lo disminuye el edema que producen estos bloqueadores de los canales del calcio. Pero también intervienen en la disminución del edema junto con los diuréticos y junto con algunos inotrópicos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, cuando es el problema básicamente sistólico. Y si no, serán los YECAs que actúan en el corazón, van a disminuir los edemas como función
como intervención directamente en el miocardio, pero también en los vasos de capacitance. La frecuencia cardíaca máxima al esfuerzo no se modifica. La frecuencia cardíaca máxima es, una, es un número de ciclos cardíacos que nosotros utilizamos para medir la capacidad del ejercicio. Ustedes han visto que lo suben a una trotadora, les toman un electrocardiograma y se va contando cuánto es la frecuencia cardíaca. Esa es la frecuencia cardíaca al esfuerzo. Eso con los inhibidores ECA no se modifica. ¿Y eso qué tiene que ver a mí? ¿Qué me importa? Claro que importa, porque cuando haces tú una prueba de esfuerzo, tienes que suspender algunos medicamentos, como por ejemplo los antagonistas del calcio, como por ejemplo los beta bloqueadores, pero los ECA no importan, porque no la modifican. Tú puedes hacer tu prueba de esfuerzo a tu paciente aún tomando IECAS. A eso se refiere. La presión arterial máxima al esfuerzo disminuye, disminuye muy poco también. O sea, no hay mucho problema. ¿Ok? Eh, efectos hemodinámicos en el riñón, aumenta el flujo plasmático renal, disminuye la tasa de filtración glomerular, disminuye poco o algunas veces no lo modifica. Si no se modifica, no hay problema, pero puede disminuir un poquito. Disminuye también la resistencia arteriolar eferente. Y esto tiene que ver mucho. Esto tiene que ver porque en la resistencia de la arteria eferente y de la arteria aferente, ahí radica cuánta sangre entra y cuánta sangre sale en el glomérulo, y dependiendo de esa cantidad de sangre por esta resistencia arteriolar, se puede evitar la insuficiencia renal. Y es por eso que en los pacientes que tienen nefropatía o que tienen diabetes, se les debe dar el tratamiento con IECAS, porque al disminuir la resistencia en las arterias eferentes, evita el daño renal que produce la diabetes. O sea, evita, no del todo, pero por lo menos la disminuye considerablemente en paciente diabético que va a hacer nefropatía diabética. También disminuye la fracción de filtración. Esos son los efectos hemodinámicos en el riñón. Como ustedes ven, estos medicamentos no son tan sencillos, no son tan simples. Actúan en todas partes, actúan en el riñón, actúan en todo el organismo, en toda la circulación, actúan en el corazón y son realmente medicamentos muy importantes. Y son una gran cantidad de medicamentos que no los vamos a tocar todos porque no. Uy, 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 uy. Bueno, nos hemos extendido un poco. Bueno, se va a clasificar de acuerdo a su estructura química. Los que contienen un grupo sulfidrilo van a conformar el grupo 1, y en ellos está el captopril, el sofenopril, el pivalopril, el rentiapril, así como a los ARA2 les llaman los sartanes, a los IECAS les llaman los priles, porque todos terminan en pril. Acá no es rentiaptil, es rentiapril. Ahí ha habido un error involuntario, un error de dedo al producir la diapositiva. El grupo 2, que tiene un grupo carboxilo, es un grupo, el más poblado de los IECAS o de los priles, y donde está el enalapril, el quinapril, el ramipril, el benacepril, el trandolapril, el silasapril, el peridopril, el lisinopril. Y los grupos que tienen un, un grupo fosfórico, solamente tienen al fosinopril. Estos medicamentos son un montón, pero los que han tenido un éxito increíble y que se los sigue usando hasta el día de hoy es el captopril y el enalapril.
y se utilizan como prevención de insuficiencia renal en los diabéticos, y se utiliza como tratamiento de insuficiencia cardíaca, y se utiliza como tratamiento en la hipertensión arterial. Y les decía hace un momento que la ventaja de los priles y básicamente del captopril y el enalapril es que son medicamentos que están difundidos en todo el mundo y los encuentran en África, los encuentran en la India, los encuentran aquí en un pueblito en Azángaro, o en Bolivia, o en Ecuador, y también en Estados Unidos y también en Europa, porque siguen vigentes. O sea, es un medicamento que está en todas partes y la gran ventaja para los países pobres como el nuestro es que es barato. Es un medicamento que cuesta centavos. En cambio, ya los otros grupos como el fosinopril ya no es tan barato, del grupo carboxilo, el ramipril, el trandolapril, el cilasapril, ya no son tan baratos. Pero la función con el enalapril y el captopril no diferenciaban mucho. O sea, el efecto que queremos conseguir, tanto como para prevenir la nefropatía diabética o tanto como para tratamiento de la insuficiencia cardíaca, con captopril o enalapril es suficiente. ¿Sí? Y por eso ahora vamos a describir rápidamente solamente estos dos medicamentos, el captopril y el enalapril. El captopril fue el primer inhibidor ECA que se descubrió, más o menos en 1960, exactamente en Brasil, un investigador que había estudiado los venenos de las serpientes, encontró esta sustancia que luego se pudo individualizar como el captopril, y eso no fue en el 60, fue en 1957. Y este primer medicamento captopril de los IECAS como el captopril ha resultado tan bueno que desde los años 60 estamos en el 2020 y se receta de la igual manera. Es más, les decía que es tan conocido que los colegas jóvenes que van a trabajar en la provincia le dan tratamiento con captopril. El único problema es que no se acuerdan muy bien cuánto tiempo actuaba el captopril, qué hacía el captopril, cómo actuaba el captopril, si era una prodroga o era una droga en sí, y le daban solamente un medicamento, un captopril, o les ponían a algunos pacientes en enalapril bajo la lengua y que no se debe hacer. Eso es lo que trato de que ustedes sí aprendan. No necesito que sepan toda la bioquímica, necesito que sepan qué medicamento es, cómo actúa, cuáles son sus efectos colaterales, a quién no le debo dar y cuando lo doy, cómo lo doy, cuántas veces al día y cuánto. Eso es lo importante. Eso es lo que hace el médico. Lo demás es para investigación, para estudios más profundos. Serán, pues, dejemos a otros profesionales de la salud que se dedican a eso. Nosotros lo que tenemos que saber es qué recetamos y qué no debemos recetar. ¿Sí? Entonces, el captopril es un inhibidor de la ECA, pues, ¿no? Lo que produce es concentraciones bajas de angiotensina 2 y que va a conducir a una disminución de la actividad vasopresora y va a disminuir también la secreción del aldosterona. En la clase de 20 a 21 ya no vamos a entrar, vamos a prolongar solamente esta, porque están los dos grupos de alumnos aquí. En la farmacocinética rápidamente del captopril, la administración es por vía oral, pero acá he puesto como vía sublingual porque es fundamental. El captopril es una droga en sí, directamente. Cuando ustedes utilizan captopril, va a actuar directamente, no se tiene que convertir a la sustancia activa. Esta es la sustancia activa. Entonces, ustedes pueden usar por vía sublingual y cuando estén en sueño provincia, van a encontrarse con unas presiones tremendas que si le dan sus pastillitas por boca, no, va a no van a conseguir su objetivo de bajar la presión. Y desgraciadamente en el Perú, las sustancias endovenosas no se encuentran ni siquiera en los hospitales regionales. Se encuentran con dificultad en algunos hospitales nacionales. Entonces, ¿qué se hace con el captopril? Que es salvador. No existe una preparación
específica para vía sublingual. Pero el captopril de 25 miligramos o de 50 miligramos que ustedes tengan a la mano, el que más a la mano hay es el de 25 miligramos, muelen 2 tabletitas, las muelen, las hacen polvo, antes humedecen la boca al paciente, cuando ya la boca está húmeda, les levantan la lengua y le ponen 2 tabletitas bajo la lengua, cuando la presión está en 170, en 160, en 180, le han dado medicamentos y no baja. Y ustedes quieren que baje porque el paciente está mal. Entonces le ponen esa pastillita, 2 tabletitas bajo la lengua o una tabletita si no es muy alta y la presión, como por un tubo o por obra de Dios, baja. Eso no lo van a hacer con otros yecas, como el enalapril, que es una prodroga. Le ponen enalapril y no pasa nada, porque ese enalapril va a ir al hígado a transformarse en su droga, en su sustancia activa y va a actuar de cada 1 hora. Y eso no es lo que queremos, ¿no? Se absorbe en el tubo digestivo, tiene una vida media de 3 horas, pero esta vida media de 3 horas nos permite indicar el captopril cada 8 horas. Si ustedes le dan a un paciente una pastilla por día, lo están dejando descubierto 16 horas al día sin tratamiento de la hipertensión. Y estamos exponiendo a que se dañe el corazón, a que se dañe el riñón, a que se dañe el cerebro. Entonces, si queremos usar, usemos bien, cada 8 horas. Sin embargo, la vida media no es 8 horas, la vida media es 3 horas. A las 3 horas tenemos la mitad de la cantidad de medicamentos en el torrente sanguíneo. Se metaboliza por el hígado y se elimina por vía renal. ¿Ok? ¿En qué vamos a indicar esto? En la presión alta, en la hipertensión. En la angina de pecho y en las arritmias no tiene una acción directa, pero las arritmias se agravan con la hipertensión y la angina de pecho. Hay algunos autores que dicen que podría actuar en las coronarias, sin embargo, no es una droga de primera elección para esto. La hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la nefropatía diabética son las indicaciones fundamentales. La insuficiencia cardíaca puede producir arritmias, la insuficiencia cardíaca puede ser resultado de una insuficiencia coronaria que da angina de pecho, pero la indicación es insuficiencia cardíaca y para evitar la nefropatía diabética o cuando ya hay nefropatía diabética para evitar que avance la nefropatía diabética. La dosis es 25 a 50 miligramos en cada 8 horas. En el peor de los casos, no le den una vez al día. Máximo, si la presión no es muy alta, le pueden dar cada 12 horas. Las tabletas vienen de 25 de 50. En algunos países vienen hasta de 12.5. ¿Dónde no le deben dar? ¿A quién no le deben dar? No le deben dar no le deben dar estos medicamentos, está en clase, no le deben dar estos medicamentos a quienes. Está en clase. No. ¿A quiénes no le van a dar entonces? No le van a dar a los pacientes que tienen antecedente de angioedema asociado a tratamiento con IECAS. A esos pacientes no le pueden dar porque les va a producir pues angioedema. A los pacientes que han hecho edema angioneurótico tampoco le pueden dar. A los pacientes que han hecho edema angioneurótico hereditario o edema angioneurótico idiopático. Esos pacientes no deben recibir ni captopril ni ningún otro IECA. Está contraindicado también en el segundo y el tercer trimestre del embarazo, porque puede causar fetopatía, puede causar lesión y puede causar muerte del feto. No se debe usar. ¿Ok? Algunas veces se puede utilizar durante la lactancia materna solo si es necesario para la madre y no se observa ningún efecto adverso en el niño. Puede pasar en la lactancia, pero si le está haciendo lactancia materna y pueden darle otro medicamento, mejor otro medicamento. ¿Qué reacciones adversas? Hay una erupción cutánea que produce prurito,
puede producir, no es que producen todos los pacientes, náuseas, vómitos, alteración del gusto, irritación gástrica, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento. Y en algunos otros pacientes también puede dar mareos, disnea, tos seca irritativa. Esta tos seca irritativa sí es una molestia bastante constante. Los pacientes tienen una tos tan molesta que van al neumólogo, van al otorrino, van a todas partes y no se curan, pues les dan antibióticos, no pasa nada. Y esta tos irritativa es producida por el captopril. Esta tos es un poco menos con otros IECAS, pero se presenta. Y la solución antes era, es decir, captopril te produce tos, dale enalapril. Pero el enalapril también produce tos, entonces dale un ARA2. Pero desgraciadamente van a ver ahora que los ARA2 también producen tos. También pueden producir trastorno del sueño. Y ahora vamos a ver algo de enalapril, que también es un inhibidor ECA, que produce lo mismo con la angiotensina, va a disminuir la presión arterial, disminuyendo la actividad presora y la disminución de la aldosterona. Lo decía que la administración de la enalapril es una prodroga, ¿no es cierto? Y se utiliza muy bien en la hipertensión ligera a moderada. Ocasiona una reducción de la presión arterial, tanto en la posición supina como en la posición de pie. Y le decía que no se observa mucho el componente ortostático. La presión ortostática disminuye en algunos pacientes cuando el paciente está echado, sentado. Al parar, no hay fuerza suficiente para que llegue sangre al cerebro y el paciente se marea y se puede caer. Eso con el alapril es mínimo, ¿sí? Es infrecuente. Puede darse en pacientes con depresión de volumen, pero generalmente no se da. También se da por vía oral, se absorbe por vía digestiva, las concentraciones plasmáticas de 3 a 6 horas. Les decía, el enalapril, una vez absorbido, se va a hidrolizar a enalaprilato, que es el verdadero medicamento, es la verdadera droga que va a bajar la presión. Por eso no se debe utilizar sublingual. El enalapril tarda en actuar. Si quieren bajar la presión rápidamente, no le den enalapril, porque va a tardar. Tiene una vida media de 11 horas. Por eso se puede indicar 2 veces al día o también se puede indicar cada 24 horas. Pero la indicación generalmente es cada 12 horas. El metabolismo hepático y la vía de eliminación es renal. Se indica en hipertensión arterial. La hipertensión renovascular más bien es una contraindicación. No se debe indicar IECAS en los pacientes con estenosis de las arterias, de la arteria renal. En hipertensión renovascular no se debe utilizar. Donde sí se utiliza, esta hipertensión renovascular, algunos autores habían utilizado el enalapril con menos complicaciones que el captopril y otros inhibidores de ECA, pero ustedes no le den a ninguno, no le den ningún IECA cuando hay hipertensión renovascular. Lo que sí ya sabemos, la insuficiencia cardíaca es fundamental, la hipertensión arterial es sumamente importante. Y también lo que le damos el captopril para evitar la nefropatía diabética, se ha visto mejores resultados con captopril, pero también el enalapril ayuda. O sea, se ha visto que evita la nefropatía diabética. La dosis por vía oral es más o menos 10 miligramos cada 12 horas, 20 miligramos cada 2 horas, pero algunos médicos intentan hacer una prueba con 5 miligramos al día y si no hay ninguna reacción, pasan a hacer el tratamiento definitivo. Las vienen de 10 y de 20 miligramos. También en el Perú ya no hay, pero hace algunos años había una presentación parenteral, en algunos países había, y se utilizaba básicamente en los casos de insuficiencia cardíaca y algunos casos de emergencia hipertensiva, pero su resultado no ha sido el mejor. Está contraindicado en hipersensibilidad a los IECAS y en angioedema hereditario idiopático, igual que el captopril y los otros IECAS. No se recomienda en el primer trimestre de la gestación, produce fetotoxicidad, y no se recomienda su uso en la lactancia de niños prematuros y en las primeras semanas después del parto.
debido a que hipotéticamente existe un riesgo de efectos cardiovasculares y renales porque no hay suficiente evidencia para decir esto. Por eso es un hipotético riesgo. Reacciones adversas, las mismas, erupción, náuseas, diarrea. Estos, la erupción cutánea se puede ver. Náuseas, diarrea se ve muy poco. La tos seca sí se ve, les decía, igual que el captopril. Y para cuando hay tos seca se pueden utilizar los ARA-2. Vamos a hablar rápidamente de los ARA-2. Ya sabemos cómo actúan, ya sabemos qué es lo que están haciendo, eh, por qué es que se utiliza los ARA-2 en el tratamiento de la hipertensión. Los antagonistas de los receptores de la angiotensina, los AT1, actúan pues bloqueando la unión de la angiotensina 1 o de la angiotensina 2 directamente a los receptores AT1 básicamente, y que estos receptores están presentes especialmente en los vasos sanguíneos y en el corazón, ¿sí? Impidiendo la vasoconstricción y la producción de la aldosterona. Esto produce una reducción de las resistencias periféricas y también una disminución de la volemia por efecto de la disminución de la aldosterona. Esto da lugar a un descenso de la presión arterial y por eso se utiliza como antihipertensivo. Su acción involucra la inhibición competitiva del receptor AT1 de la angiotensina 2, localizada en el corazón, en vasos sanguíneos, riñón y la corteza suprarrenal. Esto ya es lo que hemos revisado N veces ustedes, sus compañeros, yo, así que ya no vamos a repetirlo, ni esto tampoco, ni esto tampoco. Solamente quiero remarcarles que así como los IECAS, existen una gran cantidad de medicamentos de este grupo, de los cuales los más importantes es el Losartán, el Candesartán, el Ibersartán, el Telmisartán, el Valsartán, el Olmesartán. Y cada uno de estos medicamentos, yo les decía al inicio de la clase del día de hoy, que algunos van a encontrar en algunos libros que dicen, los ARA-2 se utilizan siempre y cuando los YECAS fallen. No, señor, ya no. Eso es historia. Los ARA-2 en este momento son indicación sumamente importante para la hipertensión arterial. Es más, han desplazado a los YECAS, que no debería ser, pero los han desplazado. Y los medicamentos que más se usan son el Losartán, el Irbesartán, el Valsartán, el Telmisartán. El Candesartán tiene bastante, han tratado de entrar en el mercado junto con el Olmesartán, pero no han tenido la gran acogida. Lo importante de todos estos medicamentos es la vida media. El Losartán se puede tener una vida media de hasta 9 horas y su indicación es cada 12 horas. Sin embargo, cuando la hipertensión es un poco leve, se puede indicar a más tiempo. Lo vamos a ver en una diapositiva después. De este cuadro, quiero resaltar que el ibersartán es un medicamento que se utiliza básicamente en los pacientes diabéticos que queremos evitar nefropatía diabética y en los pacientes hipertensos que los sartán y que los IECAS y que los antagonistas del calcio no funcionan. El ibersartán es un muy buen ARA2. El telmisartán es un excelente medicamento, solamente que es un poco caro y que además hace interacción con drogas como la digoxina y la warfarina, que se utilizan en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Vamos a ver que la digoxina se utilizaba y algunos todavía lo utilizan como tratamiento de insuficiencia cardíaca y en algunas arritmias. Y la warfarina cada vez se usa más en patologías cardíacas para anticoagular. Sin embargo, en la actualidad existen otros anticoagulantes, pero en todo el mundo se utiliza la warfarina y en el Perú es el anticoagulante oral más usado todavía. El valsartán tuvo una desgracia. Hace un par de años en China, un laboratorio en sus excipientes con el valsartán utilizó una sustancia que resultó ser cancerígena. Y entonces en todo el mundo
se lanzaron publicaciones que el valsartán producía cáncer. Y no era el valsartán, era solamente un bloque de medicamentos producidos en un laboratorio chino que habían puesto un excipiente X. No es en sí el valsartán, por lo que actualmente se sigue usando el valsartán. Y esos son los ARA2 más importantes. Vamos a hablar algo de losartán, que losartán es el primer ARA2 que se introdujo para el tratamiento de la hipertensión. Sabemos que desplaza la angiotensina 2 de su receptor específico AT1. Esto antagoniza los efectos, lo que determina una caída de la resistencia vascular periférica y por lo tanto baja la presión. Su administración por vía oral se absorbe en el tubo digestivo, una vida media de 2, de 6, de 9 horas, ya lo vimos, y esto es importante porque usted dice, tiene una vida media de 2 horas nada más, ¿por qué le vamos a dar cada 24? La indicación precisa es cada 12 horas. Pero en presiones leves puede hacerse el tratamiento de una sola vez por día. A diferencia del captopril, que no pueden hacer tratamiento de hipertensión con una sola dosis. Pero el tratamiento básicamente es 50 miligramos o 100 miligramos cada 12 horas, dependiendo del nivel de la hipertensión que quieran manejar. O el uso que quieran dar como droga en algunas patologías. Se une a las proteínas plasmáticas en un 98%, su metabolismo es hepático y se elimina también por el riñón. Se indica básicamente en hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Y el losartán no se utiliza mucho en prevención de nefropatía diabética como el irbesartán, pero también se ha usado por mucho tiempo y los resultados no han sido negativos. La dosis usual, les decía, es 50 cada 12 horas. La presentación viene de 50, de 25, de 100 miligramos. ¿Qué reacciones a veces puede haber? Que baje mucho la presión, hipotensión, que generalmente no es muy marcada. Puede haber una hipercalemia porque tanto los YECAS como los ARA2 retienen potasio. Y esto hay que tener muy en cuenta porque les decía en algún momento, en algunos pacientes se va a tener que usar con diuréticos ahorradores de potasio. Y si utiliza un ahorrador de potasio más un ARA2 o un IECA, van a producir hipercalemia. Y la hipercalemia o la hiperpotasemia puede producir hasta un paro cardíaco. Entonces hay que tener cuidado. También el losartán, como les decía, también produce tos seca. Entonces ya no es el tratamiento alternativo para la tos que producía el captopril o el enalapril. No se utiliza en el embarazo porque también produce daño fetal. Su toxicidad produce hipersensibilidad, puede producir insuficiencia hepática, está contraindicado de manera absoluta en el embarazo y no se recomienda su uso tampoco en la lactancia. Jóvenes, eso es la clase que tenía que darles el día de hoy. Espero que no haya sido sumamente ligera, pero como les decía, no me interesa darles lo que ya está escrito en el internet, lo googlean y saben. Me interesa que hayan aprendido el día de hoy que son grupos fundamentales en el tratamiento de las cardiopatías hipertensivas, e insuficiencia cardíaca, incluso en la prevención de la insuficiencia renal. O sea, son medicamentos sumamente importantes. Entonces, con eso vamos a dar por concluida ahora la clase. Por favor, a ver si se pueden, quiero ver quiénes han asistido para ver cómo puedo tomar la atención. Vamos a dar por suspendida la conferencia, ¿ok? Hola. Hola. Sí, doctor. A ver, chicos, quiero ver quiénes han asistido. Doctor, buenas noches. Doctor, ¿va a llamar asistencia por grupos? Voy a hacer una llamada de asistencia aleatoria. Son 80 para llamar lista, así que voy a hacer aleatoriamente. ¿Ya? Sí, doctor.